Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y esta noche estoy acompañada de Xavi Varela y un tal Guillermo Rodríguez. Buenas noches, Xavi, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, muy bien. Un miércoles más con ganas de hablar de cositas de la mejor afición del mundo. Bueno, y Guillermo, encantada de conocerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacía tiempo, es que está un poco liado últimamente, pero bueno, ya estamos por aquí de vuelta. Bueno, nos alegramos de tenerte por aquí, a pesar de los vaciles. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, quería comentar, que no sé si os acordáis, que hoy hace exactamente un año que se estrenó el primer programa de Subalpine Live. Entonces estamos de aniversario, espero que sea el primero de muchos. Y queríamos aprovechar para agradecer a todas las personas que nos habéis seguido, nos habéis apoyado de una forma u otra, viniendo como invitados, como invitadas, pues aportando imágenes, las citas mismamente. Bueno, pues queríamos agradeceros todo ese apoyo y personalmente me gustaría agradecer al equipo pues también todo lo que llevamos vivido y todo lo que he aprendido. No sé si queréis añadir alguna cosa antes de que me ponga más tierna y os haga llorar. No, que me podías haber avisado de que era el aniversario. No me Hombre, es acordaba. que yo creo que de esto nos tendríamos que acordar, ¿eh? Pero sabía que no os ibas a acordar ninguno. Bueno, pues ahora sí empezamos con el programa de hoy. Hoy es miércoles 30 de noviembre y en el programa de hoy haremos como siempre un repasillo sobre las novedades de las citas más interesantes de la semana. Es verdad que no ha sido una semana tan increíblemente intensa como las que veníamos teniendo últimamente, pero bueno, aún así ha habido buenas citas, no voy a decir que ha sido morrayera porque luego me caen palos por todos los lados. Continuaremos con, como siempre, con la previsión en la que hablaremos de, bueno, algunas especies que podríamos llegar a encontrar, como siempre. Y bueno, por fin en la sección de identificación tenemos las patas de, bueno, las patas americanas, yo es que ya las llamo las patas, y digo por fin porque lo hemos tenido que retrasar unos cuantos programas por unas cosas o por otras, entonces bueno, trataremos y profundizaremos eso en la identificación de anátidas americanas en las hembras. Y finalmente se acercan las navidades, hay que escribir la carta a los reyes, así que hemos pensado hacer unas recomendaciones de algunos libros que pues bueno, para autorregalos o para regalársela a alguien a quien queramos muchísimo. Entonces, bueno, si queréis vamos a darle directamente. Venga. Vamos. Adelante. Bueno, pues como han continuado estas dos últimas semanas, esta semana ha estado marcada todavía por algunos vientos del oeste, por temporales fuertes que han estado barriendo toda la península y que han estado llevando aves pelágicas que no son tan habituales a zonas de costa, pero también a interior. Guille, ¿cómo se ha ido viviendo? Bueno, pues vamos a recorrer un poco el contorno peninsular, ¿no? Con las observaciones que ha habido y corresponde empezar pues donde más duro está pegando, donde más directamente están pegando este temporal que comentaba Ana. Llevamos, no sé si son 3 semanas en total de vientos duros, el mar está bravo y los bichos pelágicos la verdad es que no lo deben estar pasando muy bien. Y esta semana nos ha regalado algún que otro buen día de paso en el Cantábrico, en Galicia, creo que en Galicia mejor, o al menos continuado. No tan bueno o no tan espectaculares como lo que habíamos vivido en días atrás, pero aún así paso continuo para algunas especies. Bueno, el paso de Alca sigue siendo bastante fuerte. Eh, y también goteo, no grandes números, lo que digo, no comparable a las semanas anteriores, pero bueno, se han seguido viendo paíños de lich, algún mérgulo suelto, frailecillos, araos entre las alcas en un ratio muy bajo, como ya habíamos comentado. Las últimas, o creemos que deben ser las últimas gaviotas de Sabine, todavía algunos págalos, es decir, que ha habido algo de sea-watching, pero creo, o por lo que tengo, por lo que he oído por ahí, por lo que he vivido yo mismo, no comparable a las grandes jornadas que habíamos tenido, pues eso, las semanas previas. Por desgracia no comparables, pero bueno, sí que sigue habiendo. Y lo que comentabas del ratio de alcas araos, parece que esta semana ha cambiado un poquito, ligeramente, que se han visto algo más de araos, pero bueno, tampoco estoy muy segura si ha sido así en todas las zonas. Xavi, ¿otras gaviotillas que se han estado viendo, cuáles han sido? Sí, y seguimos continuando con lo que comentaba Guille, seguimos en el Cantábrico y Galicia y ha continuado una sedimentación bastante considerable de gaviota enana, con grupitos pequeños de 10, 20 ejemplares en bahías, rías, lagunas y campos costeros. Hacía mucho tiempo que no se producía un fenómeno así, al menos a esta escala. Ver gaviotas enanas así, en estas condiciones, en estas circunstancias, es una auténtica maravilla, es una auténtica delicia. Creo que la gaviota enana es una de las gaviotas más bonitas que existen, está fuera de toda duda. Curiosamente,
la mayoría de individuos involucrados en esta sedimentación son adultos y segundos inviernos, hay una minoría de bichos de primer invierno, lo cual quizá pueda indicar que fue un año muy flojo para la cría de esta especie. Y han sedimentado también algunas gaviotas de Sabine y sobre todo ha sido especialmente popular la que estuvo, ya no está, la que estuvo hasta hace unos días en la caleta de Vélez, en Málaga, que bueno, hay muy pocas oportunidades aquí en la península ibérica de ver gaviotas de Sabine posadas, y más como esta posada en un barco, atracado en un puerto, increíble. Ha tenido que ser brutal verla por allí. Bueno, y el temporal ha arrastrado a otros bichos atlánticos hacia el interior, en especial sobre todo falaropos y gaviotas tridáctilas, que se han podido observar en zonas de interior de la península, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Madrid, y bueno, junto con algún colimbo grande que han dado bastantes alegrías a los pajareros y pajareras que hay en el interior de la península, porque justo lo que decía Xavi, pues no es una cosa muy habitual de ver, sobre todo en el interior, y bueno, es bastante remarcable. Sobre todo el tema de los falaropos, que llevamos un influx bastante intenso en la zona, bueno, en el interior peninsular en general, pero es que creo que ha habido hasta 27 ejemplares juntos en la balsa de Zolina, en Navarra, y bueno, la verdad es que es muy destacable. También las personas que hacen NOCMIC en la costa cantábrica han tenido una grabación constante de ejemplares en paso, entonces bueno, parece que ha sido un año bastante bueno y bueno, es bastante sorprendente que se hayan visto tantísimos ejemplares cuando, por ejemplo, de otras especies no hemos podido ver tantos. De tridáctilas creo que también han seguido saliendo un montonazo por un montón de sitios. Ese mapa tan chulo que utilizamos la semana pasada de Marcel no lo hemos podido actualizar con ese goteo constante que hemos tenido de citas, pero bueno, desde luego que eso, que han alegrado las jornadas de campo de muchas personas. Y bueno, si ahora bajamos un poquito más al sur, Guille, ¿se han estado viendo por ahí también álcidos? Sí, pues creo que el ave estrella de esta semana para muchos ha sido el alca, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que en el norte en el Cantábrico se había detectado un paso fortísimo. Hubo varios sea-watchings de, no sé, 3.000 aves hora o algo así, una auténtica burrada. Se vieron entrando en grandes números después. Estoy haciendo una composición de lugar, ¿no? Para aquellos que se habían perdido programas anteriores. Entraron fuerte por el estrecho, probablemente huyendo de las condiciones tan adversas en el Atlántico, y ha habido esa invasión en el Mediterráneo, no sé si invasión es la palabra, ese influx importante en el Mediterráneo que no se recordaba desde hacía muchísimos años. El influx ha sido tan importante que está siendo récord, bueno, aparte de lo que es el Mediterráneo ibérico, también en Italia se han registrado números altísimos y se ha encontrado la primera para Bélgica. La mayoría de estos bichos, bueno, es remarcable no solo los números que están llegando, sino, bueno, que obviamente gran parte de este influx son primeros inviernos y que están muriendo muchos, están apareciendo muchísimos, bueno, algunos sedimentados en condiciones muy malas, ¿no? De salud, otros directamente en playas. Entonces, bueno, lo que está siendo destacable, o bueno, lo que quiero decir básicamente es que esto ha llegado un poco a la opinión pública y hoy nos han bombardeado, no sé si bombardeado es la palabra, pero en varios medios, en periódicos, en la televisión. Hace un rato han sacado a un par de colegas dando opinión. Bueno, llega lo típico, que llega a la prensa y se hace un boom, ¿no? Y están anunciando la llegada de las alcas como el final del mundo prácticamente. Parece que llegan los cuatro jinetes de la apocalipsis. Y traen la gripe aviar y hay un montón de noticias por ahí un poco catastróficas. Y bueno, o tal como lo veo yo, básicamente estos bichos están huyendo del Atlántico, donde hay bastante comida, o no como debía haber antes, pero mucha comida. Las condiciones son muy malas, han huido a esa fuga hacia el interior, hacia el Mediterráneo. Seguro que les ha dado la posibilidad de descansar porque las condiciones no son tan malas a nivel del mar, pero el Mediterráneo lamentablemente tiene mucho menos alimento. Entonces, en aquellas zonas más pobres de pescado no están pudiendo recuperarse, y de ahí un poco, entre las condiciones de 3 semanas de mar duro y la falta de pescado y no poder tener papeo, seguramente es lo que esté propiciando un poco la mortalidad tan alta, ¿no?
Bueno, pues a ver cómo va evolucionando. Esperemos que se puedan reencontrar un poco, vayan a zonas con alimento y no estén tan jodidas porque es una penilla ver a estos bichos. Aunque es una alegría para muchas personas verlos en puertos, pero cuando los vemos, mala señal. Y bueno, hablando de anátidas, como es habitual en estas fechas y más con los temporales del oeste que facilitan muchísimo el cruce transatlántico de aves neárticas, nos han llegado algunas anátidas neárticas y algunas gaviotillas también. Y bueno, han ido apareciendo en sus zonas de invernada habitual, algunas gaviotas repetidoras cada año, y se ha observado la primera carolinensis de la temporada en Coruña. Esta natividad neártica se suma a los ejemplares que ya se han ido viendo semanas previas, como los 4 porrones bola que se han estado viendo también en Galicia, y con el puñado de porrones acollarados que se han estado viendo en León y en otros puntos de la península. Y nada, también destacar la observación de 4 silbones americanos en Fuerteventura que se han estado, bueno, creo que, no sé si se habían visto previamente, pero hoy, en una de esas horas de los miércoles, sí que al menos se han podido confirmar cuatro ejemplares ahí en Fuerteventura. Y bueno, lo que comentábamos de aves repetidora, Xavi, estas gaviotillas. Sí, han llegado esta semana algunos individuos populares, conocidos, queridísimos, que retornan año tras año a los mismos lugares de invernada europeos, en este caso ibéricos. Por ejemplo, es el caso de Bill, que es la famosa gaviota de Bonaparte, que inverna en los últimos 9 años en la Ría de Ferrol, en A Coruña. Y otra que apareció esta semana es una Delaware adulta que lleva mogollón de años acudiendo a invernar al puerto de Borriana en Castellón. Yo, según mis notas, lleva desde el 2005. Madre mía. Quería hacer un llamamiento a los pajareros y pajareras de Castellón, de la Comunidad Valenciana, eh, que es que este pájaro no tiene nombre. No puede ser. Tenéis que buscarle un nombre, pero ya. ¿O no? ¿Acaso no se lo merece? Bueno, y Y también Que pongan en el... propuestas en el chat y al final se la vota bautizamos la aquí en más directo. votada. Me parece una buena opción que salga de aquí con nombre, que salga de aquí bautizada de este programa. Y también en el programa anterior comentamos que pinta a un invierno bueno de gaviotas de Delaware. La semana pasada comentamos que aparecieron 3 primeros inviernos en Asturias y parece que estos siguen, o al menos 2. Y aparte de esos 3, y aparte del de Castellón, que ya comentamos, apareció un adulto en Cedeira, en la provincia de A Coruña, que es muy probable que se trate de un individuo que se vio en los últimos años como primer invierno, como segundo invierno, y ahora pues es muy probable que sea el mismo que haya regresado como adulto. Y vamos, que en resumen, ahora mismo hay 5 gaviotas de Delaware en Iberia establecidas, y teniendo en cuenta que aún estamos hoy en noviembre, aún no acabamos noviembre, es una buena cifra y parece que apunta a buen invierno de Delaware. Ya cumplimos con la media de individuos de los últimos 6-7 años, que ronda los 5 o 6 individuos por invierno, así que pinta bien. Estaremos Co- atentos. Comentan en el foro que estaría bien, bueno, hacer un crowdfunding y ponerle un GPS a esta Delaware. Es curioso porque para aquellos que no lo sepan, hay un ejemplar que también lleva, no sé, Sí. otros 15 años apareciendo en Polonia y al final se animaron, les pusieron GPS. Supongo que muchos de vosotros habéis oído esta Sí. historia. Entonces había la duda de Bien. para dónde iba a tirar, ¿no? Desde Polonia, para dónde iba a tirar. O sea, es decir, si vuelve en verano a Estados Unidos o no. Y la encontraron criando en un tejado en una colonia de gaviota cana en Rusia. Así que este Brutal. bicho que llega al Mediterráneo, pues quizá también tire para ahí, ¿no? Tremendo. Pues molaría, la verdad. Como siempre, ver estos bichos repetidores, saber dónde van y dónde quedan, es súper interesante. Y acabando ya con gaviotas, Guille. Sí, pues ha habido un pequeño, bueno, un goteo de citas de blancas, tanto de polar como de hiperbóreo. Yo mi sensación es que estamos a 30 de noviembre, es muy pronto, y ya hemos tenido un buen puñado de blancas, por lo que es verdad que los temporales duros en el centro del Atlántico han debido meter muchos bichos, pero bueno, hemos tenido bastantes citas ya para lo pronto que es y quizás sea un buen año, quizá dependa de qué temporales nos vienen más adelante, ¿no? Pero eso, goteo en el Cantábrico, algunas citas de aves sedimentadas, otras simplemente en paso. Y destacar esta en concreto que tiene bastante pinta de gaviota de Cumlien. Creo que no se llegó a hacer a observar o a fotografiar el ala, por lo que no se pudo
asegurar la identificación, pero bueno, la pinta la tiene desde luego y ha habido citas de Kumlien por ahí ya este año, así que tampoco, o sea, que cuadra un poco, ¿no? Bueno, no se puede relocalizar, a ver si hay suerte y cae en algún otro sitio y se puede pillar ahí bien con alas abiertas. Y bueno, en cuanto a limícolas, poquitas novedades, la verdad. La única realmente que podemos destacar es esta ave fría sociable. Bueno, esta no, justo. Se observó una ave sociable en Córdoba el día 24. Y bueno, aunque es una especie regular en nuestras zonas, sí que es verdad que es una especie que está muy amenazada y que es importante tener en cuenta estas citas, ir recopilando y ver cómo va evolucionando la cosa. Por eso, por el momento en el que se encuentra. Y bueno, limícolas, pues ya dijimos hace unas semanas que se va acabando la temporada, bueno, ya ha acabado prácticamente. Y nada, simplemente decir que, por ejemplo, la agujeta gris, que lleva un tiempo sin relocalizarse, que estaba en la ría de Foz en Lugo, sí que se ha vuelto a relocalizar estos días, parece que sigue por allí, y que también continúa el archivo de Patigualdo Chico en el estuario del Douro, en Portugal. Entonces, bueno, pocas novedades con respecto a limícolas, al contrario que de paseriformes, Guille. Sí, déjame hacer un apunte sobre la agujeta gris que, bueno, aguanta, no sé si invernará. Es muy curioso porque es una especie es una migradora de larga distancia, normalmente invernan en zonas tropicales y es la escolopácea la que inverna en zonas más templadas. Y la primera para España, que fue en Murcia, también fue un bicho invernando. Y si este bicho se queda a invernar, serían dos. Aquí no hace tanta rasca, ¿no?, como en Estados Unidos, pero sin duda curioso que 2 de 3 se hayan quedado a invernar. Sí, se consolida, claro. Sí, se queda claro, sí. Sí. Y entonces, bueno, saltando a paseriformes, perdona que me ha ocurrido ahora. Te dejo. Pues hemos seguido con bastantes citas interesantes de paseriformes siberianos, no tan espectacular quizá como la semana previa, pero sin duda relevante. Y es que, bueno, este año están llegando bichos bastante tardíos. Y lo que estamos viendo es, bueno, pues lo esperable, un poco el cambio de las especies más migradoras, de nuevo, las migradoras que van al sudeste asiático, como pueden ser Hodsoni y bilistado, que ya han pasado, esta semana solo se han visto bilistados, y ahora estamos empezando a ver pues las siberianas más que invernan en zonas templadas, típicamente el sur de China. Bueno, pues eso, son las que les toca aparecer ahora, ¿no? Entonces, Xavi, ¿por dónde empezamos? Por mosquiteros, si os parece bien, con observaciones de calado, como un nuevo mosquitero de Payas, que se vio el día 26 en Euskadi, en concreto en la provincia de Guipúzcoa, que es el segundo del año en la península, después del que se vio en Madrid la semana pasada, del que ya hablamos aquí. Aunque bueno, lejos de los 20 que hay registrados en Francia. Así que parece que, bueno, es probable que este no sea el último. Esperemos que no sea el último. Y también destaca mogollón la cita de 2 mosquiteros de Hume esta semana, uno en el Delta del Ebro, en Tarragona, el día 27, y otro en Ávila, en Castilla y León. Lo que pasa es que este segundo fue encontrado muerto en una calle de Málaga, probablemente por impacto contra una cristalera, así que pobrecillo. Una penilla, la verdad, que se encuentre. Es súper curioso que nos quejamos que tenemos un ratio muy bajo de Proregulus, que es cierto, tenemos un ratio muy bajo comparado con bilistados, por ejemplo, con el resto de Europa, pero de Hume tenemos muchísimos. Es que sí. Creo que no salen tantos comparado con los, o sea, si lo escalas un poco, ¿no? Con bilistados, no salen tantos en ningún lado. Bueno, parece que están viéndose unos cuantos. A ver, esperemos que sean unos cuantos más, pero bueno, iremos viendo. Guille, ¿ha salido también otro paseriforme por allí por Canarias, que han tenido unas cuantas citas chulas esta semana? Sí, ha salido otra isabelina, la cuarta este año, probablemente desacoplado al fenómeno del Cantábrico, ¿no?, que apareció en 3 seguidas prácticamente del tirón. Y bueno, interesante, no sé, creo que es la segunda. Ah, no, perdón, la segunda de otoño. Primavera han tenido alguna más, creo. Pero bueno, una cita muy curiosa. Todos estos bichos van a invernar al Sáhara Occidental, así que es esperable que aparezcan así de vez en cuando en Canarias, claro. Bueno, y finalmente, para acabar con los paseriformes, pues hablar de 2 esquiramos pigmeos que se han encontrado en la península esta semana. Uno de ellos ha sido anillando en Asturias. El día 26 creo que fue capturado, pues eso, anillando. Y al día siguiente se observó un ejemplar en Portugal. Otras especies que son más habituales, pero también escasas, como por ejemplo los bisbitas gorgirojos, se ha encontrado otro ejemplar en Portugal. Se ha visto otro nuevo bisbita de Richard en Coruña el día 25, que bueno, parece que ya han ido llegando casi todos
todos a sus zonas de invernada y habrá que revisar a ver las zonas habituales, a ver cómo se encuentran al final de la temporada. Y luego creo que se vio como último un escribano a la pone en Cantabria también el día 27. Bueno, pues los últimos coletazos de estos bichillos. Y nada, si queréis pasamos para la previsión. Venga. Genial. Bueno, pues vamos a hablar de la grulla canadiense que se ha visto en el norte de Francia esta semana. No sabemos si se trata del mismo individuo que se vio en Hungría unos pocos días antes, pero bueno, lo que está claro es que está con un grupo evidentemente, de grullas comunes y esperamos o creemos que se va a seguir moviendo con ellas y muy probablemente pueda aparecer en el territorio peninsular. Tendremos que estar atentos y atentas, chequeando todos esos grupos de grullas, a ver si viene y se queda a invernar en nuestras zonas. Y nada, pues eso, estar atentos. Es verdad que las citas que tenemos en Europa de esta especie, pues normalmente son de los mismos ejemplares de forma más o menos repetida. Cuando llegan a estas zonas se suelen quedar con esos grupos de grullas y ya pues hacen los movimientos migratorios con ellas. Y bueno, que sabemos que las grullas canadienses, bueno, las grullas en general, pueden realizar migraciones de larga distancia. Sí que es verdad que se sabe que no pueden hacer unas migraciones tan largas transoceánicas y muy probablemente estos bichos que aparecen, que podemos dar como bichos buenos, como bichos salvajes, se deba, bueno, pues probablemente a llevados por deriva por fuertes vientos o quizá alguna ave inexperta que cambie su zona de migración y bueno, pues acabe en zonas a lo mejor como Groenlandia, pues eso, por lo que comentamos de que no pueden hacer bueno, pues migraciones transoceánicas muy largas y luego desde allí vaya saltando de zonas continentales de unas a otras hasta llegar aquí y bueno, luego ya evidentemente se tienen que quedar, no les queda otra. Veremos si tenemos suerte y la vemos porque es que tiene que entrar. Así que nada, mucha suerte a todos los que tenéis grullas por allí y a ver si os toca el gordo. Otros bichillos que nos pueden entrar con estos vientos que se van a producir del este, Guille. Sí, poner un Proregulus, pues como previsión no es muy original, lo llevamos haciendo varias semanas, pero bueno, la noticia real, al menos para toda pero la gente funciona. Sí, funciona, exacto. Entonces, la noticia real es que por fin cambian los vientos y por fin va a haber estes en el Cantábrico. Entonces, bueno, probablemente a la gente interior, a la gente del Mediterráneo, esta noticia no les cambie porque la migración a ese lado no se ve tan influenciada. Pero para todos los de la esquina noroeste es importante. Llevamos, no sé si 2 meses o 2 meses y medio entre sures y oestes durísimos. No ha habido ni un solo día de este. Entonces, ahora mismo todavía sigue habiendo migración, mucho más bajo que hace poco, pero sigue habiendo movimientos de bichos. Con estos estes es esperable que entren más bichos. Y de hecho, haciendo un poco repaso, la verdad es que estamos teniendo un año muy potente de siberianas, especialmente comparado con el año pasado, que fue un desastre. Si haces, bueno, ya haremos recopilatorio cuando toque, cuando esté todo más cerradito, ¿no? Pero está siendo un año muy potente, pero creo que falta ese megote. Entonces, bueno, no es el Proregulus, pero no sé, un alcaudón pardo o algo un pepino de verdad. Entonces, no sé, yo creo que esta puede ser la semana. A ver, molaría muchísimo. Bueno, y Xavi, ¿te lanzas con las anátidas? Claro, por supuesto. Son fechas muy típicas, muy habituales de llegada de anátidas, tanto americanas, silbón americano, Carolina, los porrones, bola, collar, como especialidades, digamos, norteñas de nuestro continente. Barnaclas, gansos, cisne cantor, serretas, especulados, abeldas, porrón osculado. Así que a ver si sale en algunas de estas cositas. Y hablando de patos raros, quería llamar la atención sobre una cosilla. Creo que debemos prestar una atención extra ahora mismo a los patos que aparecen aquí, que esos patos, esas especies de patos que son bonitas, esas rarezas que son bonitas y que cuando aparecen aquí damos como gallinas, como es el caso de la serreta capuchona o el porrón alveola. Seguramente lo sean, seguramente los ejemplares que acabaron aquí, que se citaron aquí, lo eran, es cierto, pero quería llamar la atención sobre eso porque estos días, esta semana, en las Islas Británicas, se han producido varias citas de estas dos especies y allí parece que los están planteando como buenos. Simplemente
En base a esto, recordar que, aunque por supuesto hay que ser tremendamente prudente y cauto con este tipo de observaciones, pero al mismo tiempo no debemos perder la esperanza, no debemos cerrar la puerta a que aparezca algo bueno. Bueno, muchas gracias, Xavi. A ver si A se ver. cumple alguna de estas predicciones, A ver. porque a Marcel le da mucho placer cuando se cumplen sus predicciones Sí. y a nosotros también. Entonces, bueno, a ver si hay suerte. ¿Y vas a decir algo, Guille? Sí, iba a decir que ya que estamos hablando de patos, solo comentar, como es semana de puente y la gente está pensando, sobre todo los de interior, pues a dónde ir. Santoña está hasta arriba de patos y bueno, ya hay serretas, un montón de colimbos chicos. Por si alguien está pensando qué hacer, creo que es una buena, no es una previsión, es una recomendación de viaje. Ya casi parezco Revilla. Saca los sobaos, tío. No, pero va a haber mucho bicho y bueno, siempre molan estas fechas, que es cuando llegan los culados y todo esto. Sí. Gracias por la recomendación, Guillermo. Te lo tendremos muy en cuenta. Bueno, pues vamos con la identificación. Venga. Bueno, pues ahora ya sí, por fin, vamos a tratar las anátidas neárticas americanas, o sea, neárticas americanas, las hembras de anátidas. Un segundito, que veo que tenemos un problemilla. Nada, volvemos. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, ¿verdad? Vale, pues entonces eso. Vamos a tratar hoy las hembras de anátidas neárticas. Teníamos muchas ganas de hacer esta identificación porque normalmente la gran mayoría de los ejemplares que salen son los machos adultos, que son los que, bueno, pues son más facilones. Y bueno, es verdad que las hembras de estas anátidas pueden ser realmente complicadas, pero bueno, sí que es verdad que hay determinados rasgos en los que nos podemos fijar y que nos pueden ayudar a identificar una de estas hembras, o al menos sospechar. Muchas veces sospechamos de algunas hembras que van acompañando a estos machos que aparecen en distintas zonas, pero bueno, esto no significa nada porque realmente las anátidas se asocian con muchísima más facilidad y a ver, es verdad que es más fácil que nos fijemos en esa que está asociada al macho, pero bueno, que realmente si nos vamos fijando características, bueno, si un bicho nos canta, nos llama la atención y le dedicamos un rato y tiene el detalle de mostrarnos todos sus lados y con las alas abiertas y demás, es muy posible que podamos llegar a identificarla. Entonces, no me enrollo más, Guille, vamos a hacer unas consideraciones previas sobre el datado y el sexado de los bichos antes de empezar a hablar de hembras. Sí, solo por clarificar un poco, no nos vamos a meter en profundidad en temas de datado y sexado, porque esto para otro día Sí. da para un rato, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hembras en los patos en general, bueno, en los patos de superficie menos, ahora vamos a ver por qué, pero por ejemplo, los negrones siempre decimos hembras y en el fondo nos estamos refiriendo a plumajes tipo hembra que incluyen hembras adultas y juveniles que son tanto machos como hembras, ¿no? En el caso de los patos de superficie, mudan antes, entonces... Hemos puesto ahí 4 ejemplos representativos de cómo se ven las cercetas, por ejemplo, en octubre, ¿vale? Un macho de primer año arriba, una hembra de primer año abajo, un macho adulto todavía con trazas del plumaje de eclipse arriba y una hembra adulta abajo, ¿no? Entonces, hay diferencias entre las hembras juveniles y las hembras adultas. Los machos juveniles, que algunos todavía retienen el plumaje hasta bastante tarde, hasta mediado el otoño, hasta finales de otoño, prácticamente hasta Navidades, pues puede haber algún macho joven que tenga esa apariencia de hembra, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Pero bueno, en general, pásame al siguiente slide, a ver. No, bueno, esto es un poco para ver la transición, ¿no? Entonces, típicamente a principios de octubre, los machos, tanto de cercetas como de silbones, todavía retienen ese plumaje juvenil. Esos son 2 ejemplos de 2 machos juveniles que son parecidos a las hembras, pero en el fondo, si los analizamos en detalle, que no lo vamos a hacer hoy, difieren de las hembras. Y durante estos meses, pues poco a poco van adquiriendo el plumaje de adulto hasta que, pues típicamente en febrero ya tienen esa apariencia básicamente adulta. Hay diferencias, porque solo mudan el cuerpo, no mudan el ala. Entonces, por ejemplo, las terciarias se ven muy finas y muy desgastadas en los primeros inviernos. Entonces, son plenamente datables en febrero, en marzo, en abril. Entonces, siguiente slide. Simplemente para recalcar lo que tenemos que tener en cuenta. Hay esa muda de primer invierno de juvenil a primer invierno durante el otoño. Algo más adelantada en cercetas. La mayoría de las cercetas para enero ya tienen esa apariencia
básicamente adulta. Estoy hablando de los machos, ¿vale? Y los silbones es un poco más tardío, se ven silbones juveniles incluso en enero, van algo más retrasados en la muda y bueno, es más largo. Entonces, bueno, es algo más tardío, pero en general casi todos los machos empiezan a tener muestras de plumaje ya en estas fechas. Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en hembras de primer invierno y hembras y hembras adultas, perdón, teniendo en cuenta que estos machos juveniles, que básicamente todos los rasgos los son compartidos, pues también pueden entrar, algunos de los bichos que estemos hablando sean machos juveniles, ¿vale? Vale, Pues ya está. pues perfecto. Entonces empezamos con las hembras, bueno, como dice Guille, tanto juveniles como adultas de silbón americano. Esta especie, bueno, pues es la segunda nátida neártica que más se cita en Europa. Tienen muchísimas citas, sobre todo en Reino Unido, y muy probablemente sea por la cantidad de hábitats que tienen favorables para las anátidas. Nosotros no tenemos tantos hábitats buenos, pero bueno, también tenemos unas cuantas citas y eso, queríamos incidir un poco en las hembras por lo que comentábamos previamente. Entonces, bueno, a ver, la distribución evidentemente es fácil. El silbón americano está en América y el silbón europeo, bueno, pues no es tan fiel a su nombre porque también está se reproduce en toda la zona norte de Europa, pero también en toda la zona norte de Asia. Entonces, bueno, comentar simplemente que las anátidas tienen muchos movimientos migratorios, tienen movimientos migratorios para la muda. Los machos, las aves de de segundos calendarios ya en ese momento, y las hembras que no tienen éxito en la reproducción migran a zonas más al norte para realizar la muda de las remiges, de las plumas de vuelo. Esto lo hacen para encontrar unos hábitats en los que puedan estar alimentándose y bueno, en zonas que no tienen riesgo para la depredación, porque en este tiempo pasan un periodo de unos 25 a 40 días sin poder volar y bueno, probablemente vayan más al norte por eso, porque tienen zonas en las que pueden estar más protegidos y porque en esas zonas hay más horas de luz diurna. La muda es algo que les exige muchísimo gasto energético, necesitan consumir gran cantidad de alimento y en esas zonas pues tienen más horas de luz y podrían alimentarse mejor. Entonces, después de esta muda para la migración, realizan las mudas para sus zonas realizan las migraciones para sus zonas de invernada para pasar el invierno y luego durante todo el invierno, dependiendo de las condiciones que haya en las zonas que han elegido para invernar, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo de la cantidad de alimento y demás, realizan otros movimientos migratorios hacia zonas que sean más óptimas para el desarrollo del invierno. Entonces, en estos movimientos migratorios es cuando nos pueden llegar a aparecer ejemplares. Pueden estar asociados como decíamos antes en la revisión, a temporales del oeste que les facilitan cruzar el Atlántico, pero bueno, también pueden llegar sin estas características porque normalmente llegan durante todo el invierno. Podemos encontrar ejemplares durante todo el invierno. Sí que es verdad que muchas veces, esto no tanto en el caso de los silbones, sino más en el caso de las cercetas, si llegan, por ejemplo, adultos, como decía Guille, juveniles, normalmente tenemos que esperar a que tengan un plumaje más avanzado para identificarlos. Entonces es posible que algunos ejemplares se identifiquen más avanzado del invierno o incluso en el inicio de la primavera, no porque lleguen en ese momento, sino porque es cuando se pueden identificar. Entonces, bueno... Yo creo que... Perdona, esto yo creo que pasa mucho, por ejemplo, en cercetas, hasta que no le sale la banda blanca, claro, no se identifican las claro. carolines. Igual han llegado un mes antes, pero... Claro, justamente. Entonces, bueno, no sabemos realmente cuándo llegan, cuándo no, pero que muchas veces es por temas de identificación. Pero bueno, esto. Entonces, vamos directamente, si queréis, con las características básicas para la identificación de las hembras de americana, de silbón americano y de silbón europeo. Aquí vamos a comentarlo muy por encima y luego poco a poco vamos a ir desgranando. Entonces, lo primero que nos llama la atención es esa cabeza en silbón americano de un color gris, de un tono muy frío, con un salpicado en un color más oscuro, que si lo comparamos con las hembras de silbón europeo, las hembras de silbón europeo siempre van a tener una cabeza de color marrón rojizo. Muchas veces presentan una cabeza tan rojiza o casi tan rojiza como los machos, y ese salpicado que tienen oscuro no es tan patente porque el tono de base es más oscuro. Luego, el silbón americano tiene mucho contraste entre la cabeza, el cuello y los flancos, mientras que el silbón europeo tiene un plumaje mucho más homogéneo o degradado, pero sin tanto contraste. Normalmente la coloración de los flancos en silbón americano es de un tono más anaranjado y en el silbón europeo tenemos un tono más marrón rojizo que varía muchísimo. Vamos a hablar luego de la variabilidad, pero bueno, es un rasgo que nos llama bastante la atención. Luego, con respecto a la garganta, justo en este ejemplar de silbón europeo no se ve muy bien, pero bueno, sí que se ve un poquito ahí. Normalmente los silbones europeos tienen una marca blanca
blanca, patente en la zona de la garganta, que sí que es verdad que puede llegar a estar algo más estriado según algunos ejemplares, pero es una marca que nunca va a aparecer en los silbones americanos. Y luego otra cosa que nos puede llamar la atención sería en la zona posterior del ave, que podemos encontrar normalmente en el silbón americano una sensación de cola más larga, porque las primarias no le proyectan tanto entre las terciarias, no le llegan tan lejos, y puede parecer eso, que tiene la cola más larga que los silbones europeos. Esto como aspecto general y características más básicas. Algo que sí que es diagnostiquísimo de este bicho, entonces si vemos un bicho que nos llama la atención, bueno, pues vamos a dedicarle un tiempo, ¿no? Porque yo creo que merecen la pena estos bichos, y vamos a dedicarle un tiempo a que aletee y le podamos ver el underwing, la parte inferior de las alas. Los silbones americanos van a presentar unas axilares muy blancas, muy puras, mientras que los silbones europeos presentan unas axilares más grises, más oscuras. Esto tenemos que tener bastante cuidado con la luz, siempre lo decimos, porque hay veces que ese tono de gris con una luz muy fuerte, incidiendo directamente, nos puede llegar a parecer de un tono más claro, pero bueno, si nos fijamos bien, siempre vamos a ver ese color más grisáceo. Y en silbón americano lo mismo, si lo observamos un día nublado con un poco de sombra, nos podría llegar a parecer gris, pero vamos, nos basta un ratín de nada para ver que realmente son unas axilares completamente blancas. Y aquí en estas fotos se pueden observar también pues lo que hemos comentado antes, ¿no? El color de la cabeza del silbón americano, de un color gris así vermiculado. Lo que no he comentado antes es cómo le baja, normalmente tienen la zona del ojo ensombrecida y le desciende para atrás en forma de óvalo, y con bastante contraste entre cabeza, cuello y flancos, y lo vemos aquí. Y sin embargo en el silbón europeo es todo mucho más homogéneo. Aquí vemos más detalle, esas axilares que comentábamos. Como decimos, en silbón americano se van a mostrar unas axilares completamente blancas. Es posible que algún ejemplar tenga el raquis ligeramente gris, pero lo más habitual es esto. Y sin embargo el silbón europeo lo tiene moteado, estriado, con un tono gris marrón, que al final el aspecto general que nos va a dar es de esas axilares de color gris clarito. Si quieres hablarnos tú, Guille, de las partes superiores de las alas. Sí, esto también se supone que es diagnóstico, pero no tan diagnóstico. Yo en concreto no me lo sé muy bien porque en algún momento me lo estudié, pero luego he visto que no sirve tanto como dicen los libros y me desencanté, ¿no? Entonces, en general, el silbón americano tiene mucho más blanco o bastante más blanco por encima del ala que silbón europeo. Ahí son dos ejemplos representativos. Toda la banda de cobertoras tiene esa banda completa bueno, blanco sólida, excepto quizá las grandes cobertoras más externas, pero es una banda blanca sólida, perdón, y con la punta de las grandes cobertoras negras también bastante sólido, ¿no? Y el resto de las cobertoras del ala pues tiene bordes bastante marcados, ¿vale? Bueno, si lo comparamos con silbón europeo, pues típicamente esa banda de grandes cobertoras no está tan marcada, tiene el centro de la pluma es grisáceo, entonces tiene los bordes variablemente blancos, pero el centro de la pluma se ve gris, no se ve una banda tan marcada. Y el resto de ala, pues lo mismo, tiene los bordes marcados, pero no es tan desfasado. Otra diferencia, lo que pasa es que esto ya es bueno, para nota, ¿no? Es verla, creo que es la secundaria más interna, que es blanca completamente. Si lo puedes marcar, Ana, para que quede claro, sí. Esa secundaria, justo ahí pegando con las terciarias, es blanca nívea, es blanca sólida en silbón europeo y es más bien grisácea, blanquecina, pero más bien grisácea en americano. Entonces, bueno, esto es las diferencias principales, pero hay mucha variabilidad. Yo esto me lo tomo con cierta cautela, digamos. Ah, vale, que hay slide de diferenciación. Bueno, pues eso. Varias muestras aquí. También hay que tener en cuenta que hay variación con la edad, ¿vale? Las hembras adultas son las que más blanco tienen, después los machos de primer invierno, después las hembras de primer invierno. Entonces, a veces es difícil porque no sabes, ves un bicho en vuelo, no sabes si es de primer invierno, de segundo, de adulto. Entonces, hay que usarlo con cautela, pero sí que vemos en edades similares, pues vemos que americano, especialmente las hembras adultas, tienen bastante más blanco y en ese caso puede ser diagnóstico si se observa correctamente. Y finalmente, bueno, hay cierta variabilidad, solo por tenerlo en cuenta, ¿no? En el patrón en lo que decía Ana de las axilares. Hay algunos penélopes con todo el underwing bastante blanco. Suelen presentar ese raquis oscuro con un pequeño vermiculado al final de la punta, pero bueno, visto mal, visto lejos, visto con reflejos de luz que pueden actuar como artefactos, hay que tener cuidado con este rasgo y solo evaluarlo, bueno, pues cuando se ve bien, ¿no?
La mayoría de las aves son como el de la derecha, o bueno, quizás es el extremo oscuro, pero son así, digamos. Entonces no genera problemas, pero bueno, sí que hay algunos ejemplares que pueden dar el sustillo. Bueno, y este bicho lo habíamos puesto también por esas partes superiores que presentaba una gran extensión de blanco en este Penélope, que igual si le vemos solo las partes superiores podríamos llegar a pensar en americana, por lo que ha comentado Guille antes, de la extensión de blanco en las grandes cobertoras, esa punta negra tan marcada y esa sensación de escamoso que da, pero bueno, sí que le vemos el underwing bastante diagnóstico y entonces, bueno, como siempre, lo que decimos, hay que ver un conjunto de características. Es verdad que hay algunas que son más diagnósticas que otras, pero siempre eso, valorando el ave en toda su totalidad. Luego también está el patrón de escapulares, ¿no, Guille? Sí, esto es un rasgo, bueno, que apoya, ¿no? No es diagnóstico ni mucho menos. Entonces, en general, todas las escapulares están más marcadas, más contrastadas en americana, es a la izquierda americana, y muchas veces tienen 3 barras oblicuas respecto al raquis que se ven muy bien, muy marcadas, muy definidas. No es excluyente, algunos Penélope también lo tienen, pero bueno, en general Penélope tiene un patrón más desdibujado, con centros más oscuros y no se observa tanto. Lo mismo aplica un poco al obispillo, que suele ser más uniforme en Penélope y algo más crispy, más bueno, con patrón en americana. Pero bueno, esto son cosas de apoyo simplemente, ¿no? Bueno, y vamos ahora con la variabilidad del patrón cefálico, porque hemos estado comentando en un primer momento esas 2 aves que hemos puesto, pues son aves como muy típicas, pero bueno, como siempre presentan mucha variabilidad. Me he fumado muchísimas fotos de Iber, he estado obsesionada completamente con este tema y realmente creo que en cuestión de patrón cefálico considero que tienen mucha más variabilidad los silbones europeos que los silbones americanos. Los silbones americanos siempre van a tener, pues eso, una cabeza mucho más grisácea, como hemos dicho, salpicada con negro intenso que nos da ese contraste. Es verdad que la parte oscura del ojo, que se va más o menos hacia la zona posterior, no es en todas las aves, o sea, no se presenta en todas las aves, sí que en una gran mayoría, pero no en todas. Aquí vemos, por ejemplo, abajo a la derecha, un ave que no se le nota eso, que de hecho parece que el tono de fondo que tiene en la cabeza parece casi marrón, no tan grisáceo, pero bueno, sí que no he visto una gran variabilidad. Sin embargo, en silbón europeo sí que hay hembras que presentan una cabeza marrón muy oscura o una cabeza marrón muy rojiza, y sin embargo hay otras, como la de abajo a la derecha, que pueden parecer prácticamente americanas. Entonces, en esto también, como podéis ver en estas imágenes, se puede ver muy bien la garganta blanca de los silbones europeos en casi todos los ejemplares, excepto en este, pero sí que se le ve que está estriado, pero no tan profusamente estriado como en los ejemplos de las americanas. Y bueno, otro rasgo diagnóstico que tenemos ahí en los patrones cefálicos es la base del pico en americana, que suele presentar una marca negra que normalmente en europeo no aparece. Luego en la variabilidad... Espera, déjame añadir un par de cosas, por favor. Sí, te dejo. Perdona, nos estamos entreteniendo, pero bueno, un poco por comparar, ya que el de la derecha es un caso interesante, el Penélope de abajo a la derecha. O sea, el estriado, el vermiculado de la mejilla en todos los americanas es como de grano muy grueso, y en ese bicho veis que tiene vermiculado, tiene ese aspecto un poco de americana, pero es muchísimo más fino. Y hay un par de detalles que son muy sutiles, pero a veces ayudan o ayudan en la impresión. Es que americano tiene el pico un pelín más largo y un poco más curvado, no sé si le veis que tiene ese perfil cóncavo en la mandíbula superior, que europeo tiene un pico ligeramente más triangular, entonces le da un aspecto como naif, y también europeo suele tener como la frente muy plana arriba, y americana tiene un poco más la frente, bueno, pues con frente para arriba y luego picudo, me estoy explicando fatal, arriba en la frente como más picudo, ¿no? Y esto ayuda a veces con el gis de los bichos, bueno, con bichos complicados y demás. Vamos. Vale, pues gracias. Seguimos con la variabilidad de la coloración general. Aquí hemos querido poner unos bichos de americana a la izquierda y Penélope a la derecha, con plumajes más o menos similares. Pero bueno, como decimos, de nuevo se vuelve a observar todas las características que hemos dicho, esa base, esa marca negra en la base del pico en americana, esa cabeza más grisácea en americana, esa cabeza mucho más cálida en Penélope, el contraste que tenemos entre cabeza y flancos de americana, que no aparece en Penélope, siempre es normalmente pues eso, un degradado o algo mucho más homogéneo. Y bueno, sí que es verdad que por ejemplo hay algunos Penélope que pueden mostrar unos flancos ligeramente anaranjados, pero siempre van a ser más tirando
tirando hacia marrón, rojizo, y en los americana, pues eso, siempre mucho más anaranjados o anaranjados marrón. Entonces, bueno, esto era un poco un ejemplo para que vierais bichos que se pueden llegar a parecer mucho y que nos pueden generar ahí dudas, que lo mejor es verlos con alas abiertas e ir sumando las características que hemos ido comentando hasta ahora. Y nada, esta es una imagen más en la que podemos ver otra vez la variabilidad de flancos. Aquí unas hembras de Penélope más apagadas, que suelen tener unos plumajes como con una coloración más intensa, pero bueno, pues vemos que dentro de cada especie hay una gran variabilidad y que tenemos que tener cuidado con algunas de las características. Y entonces, si quieres, Guille, comentar algún bicho complicado que hemos podido tener por aquí por Europa. Esto por dejarlo claro, en los silbones las hembras clásicas no son demasiado difíciles de identificar, pero hay muchas que son muy complicadas, ¿no? Hasta el punto de que hemos estado discutiendo mirando estos bichos y no nos quedaba muy claro. Entonces, yo en principio, cuando lo vi inicialmente, es del Reino Unido. Yo pensé que iba a ser una americana, en particular porque se ve ese ala y se ve un montón de blanco. Mirándolo bien, en el ala tiene un montón de blanco, pero creo que las grandes cobertoras son grises y no blancas. Pero bueno, ahí entra también de nuevo el tema de la edad. Pero bueno, analizando las diferencias, vemos un bicho muy apagado, pero por ejemplo no tiene mucho contraste en los flancos. Los flancos no son naranjas. Y viendo otras características que hemos aprendido, es verdad que tiene la cabeza bastante pálida y tiene como la máscara, el antifaz. Pero de nuevo vemos que la garganta es clarita, ¿vale? Que esto lo habíamos dicho, que es un rasgo interesante. Y luego en la mejilla el vermiculado es muy fino. Así que, bueno, la verdad es que la primera impresión podía apuntar a americana, pero se queda en Penélope. Bueno, aquí hemos querido poner otros dos ejemplos de unos bichos que se pueden parecer bastante también. Tenemos un silbón americano como bastante de libro, ¿no? Y a la derecha tenemos otro silbón europeo, visto más o menos en las mismas fechas, pues que es bastante similar, ¿no, Guille?, al de la izquierda. Entonces, bueno, algunas de las cosas en las que nos podemos volver a fijar. Sí, si pones la primera foto, la verdad es que se parecen un montón, luego lo vas mirando en detalle y es verdad que las cosas no te cuadran tanto, ¿no? Primero, quería decir, con respecto a lo que había dicho, si os fijáis en este bicho, de nuevo, el silbón europeo tiene el pico más triangular y el otro lo tiene como más elongado, perdón. Además, los picos de americana muchas veces son más azules que los otros, que son un pelín más apagados y con el negro más restringido. Yendo a detalles del plumaje, pues vemos que la americana tiene el antifaz muy marcado, con el estriado muy muy grueso o bastante grueso, y luego el contraste típico entre los flancos, que son castaños, y el pecho, que es más marronáceo, ¿no? Y luego también la proyección de la cola, con las primarias más cortas y la cola le sobresale más. También se nos ha olvidado decir que americana en general es un porcentaje algo más grande y más robusto. No es muy obvio cuando lo ves así en fotos, pero a veces cuando están juntos sí que se ve bien, ¿vale? Y luego en el europeo, pues lo que vemos es el cuello y bueno, el pecho y los flancos poco contrastados y la cola más larga. Y bueno, un pequeño clareamiento en la garganta, este estriado fino que decíamos. Analizando estos detalles estas claves que hemos dado, pues creo que se ve mejor, ¿no? Bueno, y ahora estamos en otoño, vamos a empezar el invierno y nos vienen bichos que a lo mejor pueden ser un poco más claros, pero sí que hablábamos el otro día que los bichos en primavera pueden llegar a ser realmente jodidos. Guille. Sí, porque mudan, bueno, han mudado ahora, hace poco. Perdón, es que estaba leyendo, están preguntando que si hay fotos de híbridos entre hembras, entiendo. Bueno, eso para otro día. Claro. Eso ya es para La hibridación ya es otro tema y es verdad que lo estuvimos discutiendo también en bichos que podían aparecer, los Penélope que estaban subidos en América y en Canadá, bueno, en Estados Unidos y en Canadá, con los bichos que estaban subidos también como americana en Reino Unido y en Japón, que teníamos que tener mogollón de cuidado con eso, pero lo que dice Guille para otro día porque puede ser una locura. Sí, bueno, aquí en Europa, como hemos visto en las zonas de distribución, Penélope cría en Islandia y las zonas de americana están muy al oeste, entonces prácticamente no hay hibridación en Europa, hay muy pocos casos de híbridos, pero en cambio en el Pacífico, tanto en Japón como en California, está lleno de híbridos y ahí ves un montón de hembras con aspectos rarísimos, pero que no hay quien se aclare, básicamente. Vale, entonces retomando esto, pues bueno, ahora están mudando o acaban de mudar, entonces tienen ese aspecto fresco y las diferencias son más obvias, pero según van desgastando, al final en primavera, muchos Penélope tienen aspectos bastante raros. Y yo es típico de estar revisando Penélopes en primavera y decir, el 30% me cantan como esa combinación de cabezas claras y demás, bueno, asusta, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplar que también parece mucho americana, además se ve muy robusto. Yo este ejemplar, la verdad es que tampoco lo tenía muy claro. Pero bueno, viendo un poco en detalle cosas del pico, forma de la cabeza, le clarea la garganta, la mejilla no está muy estriada, el contraste entre los flancos y el pecho no está muy marcado.
bueno, pues es del Reino Unido también, apunta un poco a Penélope. O sea, apunta un poco no. Y este es otro caso típico de cómo se ven los Penélopes en primavera con ese aspecto desgastado y demás, que buah, lo estás revisando, ves estos bichos, además se ven mucho más claros que los que están colindantes y te llaman muchísimo la atención, ¿no? Pero bueno, viéndolos en detalle y con las claves que hemos dado, creo que se puede, la mayoría de los ejemplares debería descartarse. Bueno, y si no, pues eso, echarle un rato y verles un poquito mejor, pero bueno, sí que es verdad que americana, pues lo que decíamos, que puede llegar a identificarse mucho más fácilmente que las cercetas. Así que vamos al lío con las cercetas, que sí que yo creo que son mucho más complicadas. Es verdad que hay una serie de características que vamos a ir nombrando a lo largo de la presentación, que si se dan juntas, pues casi que podríamos decir que se puede tratar de una carolinensis, pero bueno, son casos mucho más complicados y hay que tener en cuenta muchas más cosas. Entonces, Guille, si quieres comenta un poco a nivel taxonómico también las diferencias que tenemos con estos bichos. Vale, si voy rápido, ¿vale? Porque vale. Cuando algo te gusta te enredas demasiado. Bueno, sí, simplemente mencionar, la distribución es muy parecida a los silbones, perdón. La diferencia es que aquí carolinensis y creca no están universalmente reconocidas como dos especies diferentes. Por ejemplo, en Iber son la misma especie. Entonces hay ese conflicto entre si son especies y subespecies. Para nosotros es irrelevante, son dos taxones bien separados. Bueno, al menos los machos son bien separados. Las hembras vamos a lidiar con ello, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de separarlos. Y nada, el patrón de aparición es muy parecido a silbones y lo que decíamos, muchas veces necesitas que los machos de primer invierno muden para que realmente puedas identificarlos y aparecen más en diciembre y demás. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos identificar los bichos, aunque sean los bichos más cantosos. Entonces, bueno, así como características generales, es verdad que no tenemos tantas diferencias cuando el bicho está posado como con los silbones americanos, pero sí que vemos normalmente en cerceta americana, vemos tonos más fríos con un color de fondo ligeramente más claro, con un moteado mucho más fino, mucho más junto, y eso que le da un aspecto de colores más fríos, mientras que la cerceta común suele tener unos tonos más oscuros. El moteado del pecho suele ser mucho más grueso y por lo general se le ve más cálido. El patrón cefálico es algo que nos tiene que chocar cuando los vemos. La cerceta americana tiene un patrón cefálico mucho más marcado. La parte del pilio la tiene muy oscura, tiene una lista superciliar más clara, una lista ocular oscura, y luego suele tener la gran mayoría de ellas la tienen una lista en la zona de las auriculares de la mejilla mucho más oscura. Mientras tanto, la cerceta común suele tener un patrón cefálico mucho más liso, donde destaca la línea ciliar, la línea ocular oscura, pero bueno, suelen ser mucho más lisas. Y bueno, los picos en americana suelen ser negros, mientras que en la cerceta común suelen ser negros, grisáceos, y a veces la base la tienen amarilla, pero bueno, en esto sí que hay un montón de variabilidad. Entonces, estos bichos posados nos pueden cantar más o menos, pero no podemos decir esto es una carolinensis o esto es una creca. Guille, cuéntanos las diferencias, al menos sobre las partes superiores. Bueno, vamos a analizar el patrón del ala. Entonces, me estoy liando. Vamos a analizar el patrón de ala, que es donde están todas las claves de la posible identificación, ¿no? Pero antes de hacer eso hay que tener un poco en cuenta pues, que hay diferencias en el patrón de ala entre machos y hembras. Entonces, se ve ahí bastante claro, ¿no? Los machos tienen ambos tienen dos líneas en las grandes cobertoras, una línea blanca, y al final del ala, en el borde de las secundarias, otra línea blanca paralela que bordea ese espejuelo verde oscuro. Entonces, en los machos, esa línea blanca en las grandes cobertoras es muy ancha y más estrecha, más en la zona distal del ala, hacia las grandes cobertoras externas es donde está, y está ausente en las internas, mientras que en las hembras se extiende más a lo largo de todas las grandes cobertoras, ¿vale? Esto para tenerlo en cuenta por las diferencias, bueno, y esto es similar en ambas especies. Es algo a tener en cuenta porque si tienes un macho joven, pues hay que darse cuenta que es un macho joven y no una hembra. Dale. Bueno, le doy yo. Bueno, no sé, lo que quieras, me da igual. Dale tú. Perdona, vale. Bueno, pues las diferencias que decíamos, en ambos casos tienen dos líneas, ¿no? Pero la forma de las líneas y la extensión y la anchura es diferente. Entonces, en cerceta americana, no sé si os es obvio en esta imagen, pero típicamente
son dos líneas paralelas de grosor más o menos uniforme, tanto la de grandes cobertoras como la de la final de secundarias, ¿vale? Quizá no es exactamente uniforme, pero más o menos la anchura es bastante uniforme en ambos casos. En cambio, si nos vamos a hacer Z común, aumenta la anchura distalmente según nos alejamos hacia las cobertoras más externas en la banda de grandes cobertoras, ¿vale? La otra diferencia principal es que en Z común, en cerceta americana, en carolinensis, la anchura de la banda de grandes cobertoras es similar a la anchura de las secundarias, entonces se ven como dos barras paralelas uniformes de similar grosor, más o menos, pero si nos vamos a hacer Z común, la banda de grandes cobertoras es mucho más ancha que la banda o bastante más ancha, que estamos usando la palabra mucho de forma continua y las diferencias no son tantas, ¿sabes? Entonces la banda de grandes cobertoras es muy ancha comparando a la banda del borde de las secundarias. Entonces este patrón es bastante diferente y si lo vemos un poco en detalle hay una diferencia bastante interesante que es el final de las secundarias, ¿no? En carolinensis, le decíamos, tiene un borde muy ancho y es porque el negro acabará pronto y en cambio en Creca lo que vemos es que el negro hay como unas lenguas que se meten, entonces se ve como un borde serrado y con un final bastante fino. Esta diferencia no está descrita en la literatura, creo, pero es bastante útil si la vamos viendo pájaro a pájaro. Algunos bichos no lo cumplen exactamente, pero es bastante consistente. Bueno, pues siguiendo un poco con esto, para mostrar la variabilidad de las partes superiores de esas puntas de cobertoras y de Perdona, esas... es que no he comentado los colores, ¿eh? He comentado la anchura, pero no los colores. Bueno, comentan los colores. Venga, va. Bueno, vale. Pues nada, entonces comento yo un poco los colores. A ver, generalmente en carolinensis se ve una barra alar mucho más de color herrumbre, mucho más canela, con mucha más extensión. Y en creca esa barra alar suele ser mucho más blanca, quedándose delimitada esa parte de color canela a las cobertoras más internas, a las dos, tres cobertoras más internas. Bastante. Bueno, bastante, venga, vale. Entonces eso, aquí tenemos la gran variabilidad que podemos llegar a tener en este patrón de las partes superiores de las alas. Sí que es verdad que en estas imágenes se puede ver bien lo que ha dicho Guille con respecto al grosor de las grandes cobertoras y de las puntas de las secundarias, que es de igual grosor, es de igual grosor en carolinensis, mientras que en creca se ve, pues eso, mucho más ancha las grandes cobertoras que secundarias. Pero bueno, esta imagen sobre todo la queríamos utilizar para eso, para ver la variabilidad que hay. Es importante saber que el color en las adultas, en las hembras adultas, es mucho más intenso que las hembras juveniles. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta en el momento del datado y el sexado, para luego poder saber un poco si son, pues podemos tirar más a carolinensis o a creca. Y entonces, bueno, podemos ver eso. Por lo general en carolinensis unas cobertoras que tienen una extensión de color canela mucho mayor que en creca habitualmente, pero que bueno, nos podemos dirigir hacia los extremos y podemos llegar a observar carolinensis con una barra alar muy clara y con tan solo las grandes cobertoras más internas de color canela, y luego por otro lado podemos llegar a ver crecas, sobre todo en hembras adultas, con bastantes más grandes cobertoras de color canela. Entonces, bueno, tener cuidadillo con estas cosas, hay que fijarse un poco en todo, ir sumando características como siempre e ir analizando al individuo poco a poco. Entonces, bueno, ¿cómo se ve este patrón de partes superiores con el ala plegada? Si el bicho es majo y nos deja, a veces podemos observar bien el espejuelo, y entonces con el espejuelo podemos llegar a tener también una pequeña pista. Igual si solo le vemos el espejuelo y nos hace dudar un poco, pues ahí es cuando podemos esperar a verle con las alas abiertas. Si ya le vemos ese patrón cefálico, le vemos el tono de base que tiene y demás, podemos llegar a esperar a verle con las alas abiertas. Entonces, los espejuelos, normalmente la parte anterior del espejuelo está formada por esas grandes cobertoras y la parte posterior por la punta blanca de las secundarias. Entonces, en carolinensis se va a ver siempre con el ala plegada un color herrumbre en casi toda la cara anterior, y luego se va a ver una punta de secundarias, o sea, la parte posterior del espejuelo se va a ver de color blanco y más o menos de la misma anchura. Es verdad que aquí hay algunos ejemplos con una anchura un poco inferior, pero bueno, normalmente cuando abren el ala ya sí que se les ve más o menos similar en anchura. Sin embargo, la cerceta común, normalmente lo que nos vamos a encontrar es que la parte anterior del espejuelo siempre suele ser de tonos más claros, o sea, suelen ser blancos, y esa parte posterior del espejuelo que pertenece a la punta de secundarias suele ser mucho más fino que en cerceta americana. Mucho o ligeramente más fino, como le gusta a Guillermo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto porque
puede llegar a haber cercetas comunes, puede haber crecas, que como decimos, hembras adultas que sean muy coloridas y sobre todo si no se les ve el espejuelo por completo, pueden llegar a tener esa parte anterior del espejuelo de ese color herrumbre y canela que nos pueden recordar bastante a cerceta americana. Y las carolinensis pueden llegar a presentar esa parte posterior del espejuelo también muy fina, pudiendo llegar a aparecer unos espejuelos bastante similares. Entonces, ojo con este detalle también, hay que ir sumando, siempre ir sumando. En cercetas no nos podemos valer con cualquier cosa. Entrando en el patrón de terciarias, que es algo que sí que se ha descrito como bastante diagnóstico, pero que de nuevo hay variabilidad, quizá no tantísima, pero sí que yo, bueno, no sé si hasta qué punto se puede decir que es algo diagnóstico. En carolinensis tenemos unas terciarias, bueno, la terciaria más externa, esa zona marginal negra que tienen, normalmente lo que hace es irse estrechando poco a poco según nos vamos acercando hacia el borde de la pluma, ¿vale? Entonces la parte negra se va haciendo cada vez más marginal hacia el borde externo de la pluma, mientras que en la cerceta común lo que vemos es que esa banda negra normalmente sigue paralela al raquis de la pluma y abandona la pluma por la parte central de la punta. Además, el borde blanco que bordea la parte externa de la pluma en creca, en cerceta común, se ensancha en su zona distal, como podemos ver en estas dos imágenes, mientras que la cerceta carolinensis sigue siendo una línea muy fina que en principio no se llega a ensanchar en su parte más distal. Hablamos de los patrones cefálicos, Guille. Sí, brevemente, pero sí, bueno, patrón cefálico nos sirve, quizá nos pueda servir para, si hay algún bicho muy extremo, decir, bueno, tiene buena pinta, ¿no? Y empezar a investigarle y ir, analizando todos estos detalles. Entonces, en general, en cerceta americana es bastante más marcado, es un fondo más frío y entonces se le ve una línea que le cruza el ojo, dejando toda la ceja bastante clara, muy marcada, acompañado de muy a menudo una mejilla oscura, ¿no? Entonces esa combinación le da un patrón, le da una cabeza con un patrón bastante más marcado y en algunos ejemplares no es común, pero cuando está presente es bastante diagnóstico. Justo la punta de la base del pico, en la base del pico tiene una mancha blanca muy contrastada, un poco como cerceta caretona. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Entonces, los ejemplares más obvios, bueno, llaman la atención y podemos decir, vamos a echar un ojo a esta cerceta. En cerceta común, pues lo que decimos, en general es más un capirote porque la ceja no está tan definida, tan contrastada, entonces suele tener más una especie de capirote y una ausencia de mejilla. Bueno, hay mucha variabilidad de nuevo, entonces no son grandes las diferencias, pero bueno, no se ven esos patrones tan tipo carretona y acompañado con el pico naranja, pues ayuda, ¿no? Estos son casos típicos. Algún caso más extremo, pues como vemos, hay alguna carolinensis, este de abajo a la derecha, bueno, los dos de abajo en general, pues tienen esa base del pico tan blanca que nos recuerda quizá también a una cerceta cal. Bueno, esos bichos están al borde de ser diagnósticos solo por el patrón cefálico, creo yo. Hay pocas cercetas comunes que tengan esos patrones. Por ejemplo, el de abajo a la derecha pues tiene esa especie de mancha en la base del pico, pero carece de ceja y tiene más bien capirote. Así que está cerca de ser diagnóstico, quizá no para serlo, pero bueno, como egg catcher, ¿sabes? Para decir, hey, hay que mirar este bicho. Entonces lo que decíamos, a veces son tan extremos los patrones que nos pueden recordar a carretona. Aquí tenemos una comparación de una carretona arriba a la izquierda, una americana, una carolinensis con ese patrón marcado arriba a la derecha, después cerceta común, y por comparación una discourse, que bueno, también nos pueden llegar, también tienen esa mancha en la base del pico, pero bueno, tanto carretona como discourse tienen el pico bastante más grande, son aves de porte mayor, ¿no? Y bueno, discourse en particular pues tiene ese pico, no sé cómo decirlo, a lo rabudo o algo así de pato grande, digamos, que difiere bastante y es bastante cantoso. Bueno, pues justo lo que comentabas, este bicho que se vio en Estados Unidos, creo, que si quieres comentarlo. Sí, se nos olvidó poner el nombre del hombre. ¿Y te lo sabes? No, apareció Mark Haines o algo así. Se discutió en un grupo de Facebook, en el Advance, en el ABA Reverse o algo así. Vale, entonces se dio como carretona. Yo lo vi rápido y también, bueno, y lento, y también pensé que una carretona. Y luego vieron, por ejemplo, la base de la cola es blanca, eso apunta a carolinensis. Es un macho de primer invierno es un macho juvenil de carolinensis. Que bueno, tiene un pico muy grande, los machos tienen el pico algo más grande y tiene ese patrón cefálico extremo que prácticamente te hace pensar en una carretona. Entonces, bueno, un pájaro muy, muy interesante.
Bueno, esta foto la hemos escogido también un poco por eso, por los patrones cefálicos, las similitudes que pueden llegar a tener con Discord, pero bueno, como comentaba Guille, evidentemente pues el pico no tiene nada que ver, pero bueno, que tenemos que tener cuidadillo con eso y hay veces que nos pueden recordar a otras especies. Y vamos a hablar de las cercetas que nos aparecen en Canarias, ¿no? En Canarias aparecen poquitas anátidas, tanto europeas como americanas, entonces es más fácil revisarlas y también tienen muchos más puntos para que haya americanas por ahí. Entonces tenemos un par de ejemplos. Guille, si quieres comentar este y comento yo el siguiente. Vale, la idea un poco era, nos hemos ido a Canarias donde el ratio carolinensis es mucho más alto porque probablemente viendo fotos de aves que no se han identificado como tal, se han dado como crecas por distribución, pues quizá hay alguna carolinensis. Entonces hemos encontrado un par de ejemplos, bueno, dejémoslas en presuntas, pero con muy buena pinta. Este primero, solo hay esta foto, bueno, creo que hay más fotos, pero hay que pelearlas, ¿no? Entonces de primeras vemos un ave bastante cálido, es una hembra de primer invierno, vemos un ave muy cálido, pero muy fría, ¿no? La luz no ayuda, pero parece muy fría, con cierto patrón cefálico, no extremo, pero cierto patrón cefálico, con la ceja más o menos marcada, algo de mejilla oscura, y luego el pico completamente negro. Pero luego, sobre todo, si nos vamos a... Bueno, no vemos detalles del ala porque solo está la foto posada, pero si nos vamos a las terciarias, pues yo la verdad es que no termino de interpretar muy bien estas terciarias. Las terciarias muchas veces es diagnóstico, se supone, pero son difíciles de interpretar porque en función de la luz te lías un poco. Lo que no termino de ver muy claro es el borde blanco. Sí que vemos que el negro no llega a la parte distal y muere antes. Entonces eso es típico de carolinensis, pero la distribución del blanco me deja un poco que no tengo muy claro. Habría No estado sé, Ana, muy ¿tú bien. cómo lo ves? No, yo lo veo que esa terciaria, pues eso, ni puñetera idea. Como otras tantas que vi que dije, bueno, pues esta va a ser que no la ponemos porque ni puta idea. Pero Después de bueno, decir que es diagnóstico, nos echamos para atrás. hombre, claro. Yo creo que esto es una carolinensis, pero bueno. Pero habría estado muy bien verla con alas abiertas. Bueno, y este bicho también, pues mira, nos llama la atención también lo que me comentaba Guille de ese patrón cefálico bastante marcado, ese lunar blanco justo encima en la base del pico. Y luego lo que comentábamos de las grandes coberturas con respecto a las puntas de las secundarias blancas, más o menos es de la misma anchura. Pero sí que es verdad que en este bicho, es verdad que la foto no es de una calidad brutal, pero no se ve apenas tonalidades de color herrumbre. Si pudiera ser una hembra de primer año o de segundo año, pues bueno, pero bueno, otra vez no sé qué decir. O sea, tiene más pinta de carolinensis, pero bueno, tiene ahí alguna cosa. Yo este bicho, la combinación esta del blanco en la base del pico que se ve muy marcado y luego la anchura de la base secundarias, es que ya sé que no tiene herrumbre, ya lo sé. Sí. Y es como, esto pasa en un 10% o algo así, o sea, Sí, no, sí. las posibilidades juegan en nuestra contra, pero aún así veo una combinación muy extrema. Muy de para creer, carolinensis, pero sí. Bueno, pues no sabemos si al final ha quedado algo claro o no. Lo que está claro es que lo importante es, como siempre, sumar características. Si vemos un bicho que ya nos impacta, que nos llama la atención, nada más lo vemos, dedicarle un ratito, a ver si es generoso, bueno, a ver si en este caso es generosa y nos enseña distintas partes. Y bueno, yo creo que se pueden llegar a identificar o al menos sospechar muy fuertemente de determinados bichos. Si queréis, vamos a hablar ya de las recomendaciones de los libros. Vamos. Venga. Vale. Bueno, pues como decíamos, se acercan las Navidades y entonces pues queríamos recomendaros algunos libros que pueden estar chulos para regalar o para autorregalarse. Entonces, bueno, viendo que se han retrasado algunos títulos que... ¿El qué? ¿Qué? Los Reyes, para pedir Bueno, lo puedes pedir a los Reyes o te lo puedes autorregalar. Bueno, Sí. entonces tenemos algunos títulos que se han retrasado como Larks of the World, que bueno, estábamos esperando bastante su publicación, pero bueno, no sé muy bien cómo ha quedado, hasta cuándo se retrasa. Pero bueno, hay algunas publicaciones que ya están ahí, ¿no? Guille, si quieres hablar tú del holandés. Sí, empezamos por el handbook. Vale, pues el handbook, bueno, te lo digo para que lo sepas, te ha pasado algo en el sonido que se te oye un pelín peor. No sé en el chat si te ¿Se me bien, oye yo mal te he ahora? escuchado. Ahora bien. Vale, Algo había perfecto. pasado, vale. Perfecto. Volviendo al handbook. Bueno, este handbook es un handbook fotográfico, como veis. Bueno, hemos puesto unos ejemplos de las páginas sacado de la web de NHBS que tiene un look inside para que se vean algunas láminas de muestra. Entonces, está en holandés, ese es el gran problema hasta el momento. Se está trabajando en la traducción tanto en inglés como en breve será al castellano.
pero esto no va a pasar hasta dentro de un año. Así que para estas navidades el que lo quiera en inglés no va a estar. Para los valientes, el que quiera aventurarse a tenerlo en holandés, adelante, ya está disponible. Y bueno, básicamente, por hacer un poco resumen, es la Advance, la clásica Advanced Identification Guide, pues la versión fotográfica con un montón de fotografías, son 2 volúmenes y bueno, yo la he ojeado en holandés y está muy muy bien, cubre todas las especies en un detalle y subespecies en un detalle espectacular y bueno, un libro que será de referencia seguro cuando lo podamos leer y entender. Bueno, para animar a la gente que no se va a aguantar, Google Lens ahora hace, bueno, no sé si habrá más aplicaciones, pero hace maravillas y la verdad es que yo lo he ido probando incluso con otras de idiomas mucho más complicados que llegan a traducir bastante bien. Entonces, bueno, para quien no se sepa aguantar, está esa opción. Xavi, ¿hay otra novedad, ¿no?, que se ha comentado estos últimos días? Sí, es una novedad que trascendió a ultimísima hora y que por supuesto no dudamos en incluir por su trascendencia. Es la Blasco-Zumeta, es la evolución a formato de la guía, de las populares y maravillosas fichas de identificación datado y expresado de aves de Javier Blasco-Zumeta, que bueno, cuántas búsquedas en Google hicimos cuando necesitábamos tirar de esas fichas para identificar, datar o sexar un pájaro, la típica búsqueda de ficha Blasco Zumeta estornino negro o Zumeta curruca mosquitera. Muy grande Blasco Zumeta. Por las redes sociales y los grupos de WhatsApp de pájaros han trascendido algunas láminas y alguna información de cómo va a ser, y la verdad es que está causando muchísima expectación. Lo que pasa es que para Navidades no llega, ¿no? Creo que va a andar ahí muy justito. Ahí. Sí, vale. sí. Igual algún rey rezagado. Claro, exacto. Creo que no sé exactamente las fechas que se estaban barajando, pero creo que era o inmediatamente antes o ahí, alrededor de las Navidades. Pero bueno, el tema es que ha irrumpido así de repente y ha causado muchísima expectación. Y bueno, mira, yo creo que va a ser perdona, uno de los... Sí. Te están diciendo justo en el chat que está prevista para el 16 de diciembre. Para el 16. Oh, perfecto. Pues, cae perfecto para pedírsela a los Reyes Magos. Ya sabemos. Para ir haciendo la carta. Yo desde luego creo que va a ser uno de los libros más pedidos a los Reyes Magos por parte de la comunidad pajarera estas Navidades. Sí. Es una guía de fotos y parece que está en principio planteada para el estudio de aves en la mano, es decir, será esencial para la comunidad anilladora, aunque también va a poner el foco en los caracteres clave para identificación, datado y sexado, que se pueden observar a distancia, es decir, fuera del ámbito del anillamiento, digamos en una jornada de campo al uso. La verdad es que tiene pintaza. Yo no he visto láminas del interior, luego me las pasas, que quiero verlas. Vale, vamos con una guía obvia que seguro que muchas y muchos tenéis, que es la Europe's Beer, esta de aquí, que es la versión un poco mejorada o aumentada de la British. Y bueno, la verdad es que es una guía que está súper bien, así a un golpe de vista te haces una idea de todas las especies. Tienes también rarezas. Es una guía fotográfica que yo creo que está muy guay. Y lo bueno que tiene además es que es súper asequible, tienes un montonazo de información y bueno, yo la verdad es que la uso mogollón y me parece súper, imprescindible, la verdad. A mí me encanta porque tienes montones de fotos, el maquetado es increíble, pocas guías con collage son tan buenas y bueno, es una guía general, vamos a intentar cubrir un espectro de intereses, ¿no? Sí. Pero a mí esta me flipa. Está muy guay. Bueno, Xavi. Muy barata, es verdad. Sí, sobre todo eso. Xavi, ¿tus gaviotas? Sí, pues queríamos hablar también de la Gulls of Europe, North Africa and the Middle East. Es la guía de gaviotas del Paleártico Occidental, que la tengo por aquí. Es de Peter Adriens, Mars. Bueno, hoy por la tarde le pregunté a un amigo, gracias Damián, que estuvo viviendo en Holanda, cómo se pronuncia el famoso gaviotero Mars Muse, y me dijo que algo así como, a ver si lo digo bien, Mars Miss o Muse, algo así. Bueno, el tema es que es de Peter Adriens, Mars Muse, Philippe Dubois y Frédéric Giguet. Es una guía de gaviotas del Paleártico Occidental, por tanto, trata 45 especies citadas aquí. Y bueno, se basa en fotos
pero fotos que están perfectísimamente elegidas para reflejar los rasgos importantes. Es un complemento perfecto para la clásica Gals de Klaus Malin Olsen Yo y aquí otros. te voy a quitar la nostalgia, Xavi, lo siento. O sea, yo con esta Gals nueva, la otra, vamos, la desecho total. Es que esta me encantó, o sea, no Yo, sé. más que complemento, diría que esta la ha adelantado por la Claro, derecha total. a toda leche. Siento Desde la luego, desde nostalgia, luego. Xavi. Desde luego, yo las diferencias sobre las ventajas que le veo con respecto a la Gals anterior de Malin Olsen, con todos los respetos hacia una guía Sí, que fue absolutamente fundamental en su día y que lo sigue siendo, es que realiza comparaciones entre especies similares, sí. cosa que la de la anterior no plantea. Y otra cosa en la que se mete con bastante más profundidad es con los híbridos. Vamos, para mí es un libro que es digerible para todos los públicos y al mismo tiempo tiene un nivel de rigor altísimo. Y es Yo una creo que combinación que raramente se ve en guías. esa es la clave, ¿no? Sí. Que las gaviotas muchas veces asustan. El Gals antiguo era muy enciclopédico, digamos. Sí, Este Sí, tiene un formato muy. Joder, si lo muy muestras visual. así, Sí, es finito, se debe sí, leer muy sí. bien, cubre todo el espectro desde los básicos de las gaviotas hasta ver la WDP5 de Smithsonianus y todo. sí, sí. Entonces no sé, yo era un poco escéptico, ¿eh? Y luego la verdad es que he flipado. A mí me Sí, encanta. desde luego. Y las Sí, flechitas, yo creo que ayudan mogollón, o sea, vivan las flechas. desde luego que sí. Para Y ya, entender yo la creo jerga que, de gavioteros que dice Venetian Blind y no hay quien entienda de qué están Bueno, hablando. yo con el Venetian exacto. todavía, pero con las bayonetas, bueno, vamos con otra que nos liamos Yo es aquí. que, yo con lo de Venetian, con lo de la persiana veneciana esta, llegué a ir a una casa donde las tenían, una casa así como muy ochentera, y ver efectivamente cómo funcionaba eso. Al final acabé tirando de la cuerdita para ver el rollito ahí, Le y das la dirección a Guille luego, que se lo pase. entendía así. Como las cachinas. Y nada, esta guía yo creo que va a ser absolutamente necesaria tanto para gavioteros expertos como para la gente que decide iniciarse en este maravilloso inframundo de las gaviotas. Bueno, y pasamos a los limis, Xavi. Háblanos de esta. Muy bien, la tengo por aquí, esta misma. Esta es la Chamberlain's Weathers que está hecha por Fancy Peacock. Es una guía de limícolas que no es de nuestra región, sino que es del sur de África. Pero bueno, realmente trata la práctica mayoría de las especies que aquí tenemos como migrantes, invernantes o divagantes. Pero para mí, por lo que es extremadamente recomendable, es porque entre las láminas y fichas de las diferentes especies intercala muchísima información sobre ecología, y sobre otros aspectos que trascienden la identificación. Es decir, entre lámina y lámina de repente te encuentras un apartado sobre cuestiones que pueden ser tremendamente fascinantes, como la organización de los legs de combatientes. Esa es increíble, sí, sí. Es increíble. Sobre las técnicas de alimentación de los falaropos, o sobre la migración de las agujas colipintas, o el origen del nombre de las agujas colipintas. Yo creo que es una guía diferente, una guía distinta, una guía que a mí me rompió absolutamente los esquemas, y yo creo que es innegociable en la estantería de Sí. cualquier pajarero en general y limicolero, limicolera en particular. Es una guía que a mí me encanta. Yo la tengo. Y Ay, perdón. decir que Fancy Peacock tiene varias guías de Sí. estas. A nosotros, claro, la de los. Bueno, tiene una de Lytton Brown Jobs que los acrocephalus de Sudáfrica, pues nos dan igual, más o menos. Pero, Sí. o sea, porque compartimos especies, Claro. pero es un autor increíble a nivel de la innovación. Bueno, es un artista espectacular, lo combina con un nivel de identificación muy bueno y bueno, hace unos libros que ojalá tuviésemos un Fancy Peacock europeo, ¿no? Desde luego. Aquí habla, por ejemplo, en esta página de la estructura o la organización de un leg de combatiente. Es impresionante. Y bueno, una guía en la que en la segunda página tienes al autor
Esto es lo que te enamora, tío. Súbelo más, súbelo más. Enseñándola al Xavi, editor. sube el libro, sube para arriba el libro, que no se ve. Levántalo un poco, ¿Así? levántalo. Ahí. Ahí. Vale, en la segunda página tienes el autor enseñándole al editor las cuestiones en las que tiene que fijarse para identificar limícolas y tenemos ahí unas botas de goma o unas botas de estas de caña alta y tal. Es un cuasi meme, Vamos, ¿eh? Es que es tremendo, es un auténtico meme. Además debe ser un tipo, aparte de un gran ornitólogo, pues debe ser un tío simpatiquísimo además. Sí. Bueno, vamos con esta. Venga, Guille. Vale, aquí vamos a meter una componente un poco friki. Entonces, bueno, hemos hablado de gaviotas, de limícolas, tocaba patos. Hoy especialmente ha sido un día muy patero, ¿no? Sí. Entonces, el libro clásico de patos suele ser la Wildlife de Helm, que de nuevo es una guía, bueno, es un libro bastante, como son todas las de Helm, ¿no? Muy enciclopédico, digamos, muy estricto y muy rígido en la estructura. Entonces, quería recomendar esta guía con asterisco, ¿vale? Porque primero porque está en japonés, entonces no puedo decir el título porque no tengo ni idea. No, venga, pronúncialo. No sé ni empezar. Voy a decir el autor, que son los hermanos, está puesto ahí, pero los hermanos Ujihara, creo que es, Ujiyara, o no sé cómo se dice, que son dos artistas espectaculares, tienen guías de gaviotas, son los grandes expertos de las gaviotas del Pacífico. Y bueno, son unos cracks de la ornitología. Publican unos libros muy buenos. Bueno, la tengo aquí. A ver, se ve. Sí. Es un libro muy pequeñín. Lo malo es que si lo compras, por ejemplo, en HBS, vale una pasta, vale como 70 euros. Entonces, el ratio peso, ¿sabes? 200 gramos respecto a los 70 euros. El papel no es tan bueno, ¿sabes? Es bastante caro. Yo en concreto lo compré en Amazon Japón y me costó 30 euros. Lo único es que hay que navegar la web de Amazon Japón, pero bueno. Los dibujos, bueno, tiene bastantes fotografías y es que el nivel de los dibujos, no sé si se ve, pero bueno, es espectacular. Y explica el nivel, los datados, bueno, con ningún otro libro vas a aprender tanto de patos como este. Entonces, bueno, ahí lo dejo para el que se anime. Y bueno, volvemos a decir que Google Lens hace maravillas, ¿eh? Que yo he estado con mis patas y con Google Lens y bastante bien, la verdad. Bueno, vamos con uno tipiquísimo y que yo creo que no falta en ninguna estantería, ¿no, Xavi? El Western Palearctic Birds, el handbook, que es este. Este también es una guía para llevar al campo, como veis, es así muy ligerita, está fenomenal. Pero bueno, sí que es verdad que tiene una cantidad de información brutal. A mí me encanta porque tienes además mogollón de fotos comparando edades, comparando, bueno, en distintas posiciones, a las abiertas, a las cerradas, y tiene mogollón de información, ya no solo pues eso, a nivel de identificación visual en campo, sino que también de medidas en mano y todo eso. No sé, supongo que todos y todas la conocéis, pero... Sí, no estamos descubriendo nada, ¿no? Pero claro, al pensar en Passeriformes es el libro de referencia sin duda y además cubre toda la... Bueno, presumen de cubrir toda la variación geográfica, ¿no? Todas las subespecies muy raras de las distintas esquinas del Western Palearctic y demás. Y no podíamos recomendar libros y no recomendar el handbook en realidad. Exacto. Y bueno, vamos con una guía francesa que es Tous les sociaux d'Europe. Me he lanzado al francés malamente, pero bueno, que es esta de aquí, que es una guía también muy pequeñita, es nuevamente asequible, parezco la rata del grupo, porque solo hablo de las asequibles. Y entonces, bueno, esta guía está de lujo, a mí me la recomendó Guille, y cuando me la pillé me encantó, porque es verdad que no tiene mucho texto, no es muy exhaustiva, no está todo muy desarrollado, pero bueno, tienes los bichos con flechitas, como a mí bien me gusta, y así a golpe de vista, o sea, es una guía súper visual, tú abres, encuentras la especie y a golpe de vista te deja las cosas súper claro. Está en francés, que yo creo que más o menos se puede entender si no somos amigos de Google Lens o Google Translate, que nos ayuda. Pero bueno, yo creo que es una guía bastante completa, que están todas las aves raras de Europa, como su propio nombre indica. Y eso, de nuevo, que es una guía muy asequible y que nos ayuda mucho a nivel visual y además es súper entretenida de leer. No sé si tenéis algún comentario sobre este o nos vamos a esta americana. Sí, vamos ya. Este es el libro de aves raras de Norteamérica, de Howell. Lo hemos metido un poco como libro clásico, bueno,
está el francés del Western Palearctic. Este no nos impacta tanto a nivel de región. Obviamente se centra, pues bueno, hay muchas especies de México y demás que quizá no nos interesen tanto. Pero es que es un libro, bueno, primero todos los libros de Steve Howell son increíbles porque es una persona que, bueno, un pajarero excepcional que explica no solo la identificación, si te mete muchas historias muy interesantes, sabe un montón de ecología, piensa a los pájaros de una forma diferente. En particular, por ejemplo, la discusión que hicimos hace unos programas sobre la divagancia estaba muy basada en el capítulo introductorio de este libro, que es muy interesante. Y luego en cada especie, pues le da un toque diferente, ¿no? Pero además de eso, además de lo que es Howell en sí, bueno, pues este libro tiene, bueno, lo estoy enseñando aquí que no se ve, Sí. es un libro de buen tamaño, muy bien editado, muy, bueno, muy, joder, es que se me está cayendo un papel que debía tener metido, muy atractivo visualmente, pero sobre todo uno de los grandes atractivos es que todo el artista principal es Ian Lewington, ¿no? Que es bien conocido por todos, y bueno, es que es espectacular, o sea, da gusto ojearlo y ver las láminas porque realmente el nivel es increíble. Ahí está, por ejemplo, Escribano Rústico, que es una maravilla esa lámina. Estas láminas salieron a venta y mucha gente las compró y los Y no me afortunados, extraña. ¿no? Como Un siempre. libro increíble visualmente, una maravilla, un gozo. Bueno, luego tenemos este, ¿no, Xavi? Sí, por aquí está. El Vagrants Inverse es un libro que a mí particularmente también me encanta, me encanta. Es un libro que trata amplísimamente el fenómeno de la divagancia en aves y los diferentes patrones de divagancia. Lo plantea además desde una perspectiva global, de manera que queda muy claro que no se puede separar la divagancia del conjunto del fenómeno de la migración de aves, dejando a veces sin argumentos bueno, las veces que escuchamos eso de que las aves divagantes son fenómenos sin trascendencia, de que le prestáis demasiada atención a las rarezas, de que las rarezas no molan. Eso, deja un poco sin argumentos esos comentarios, ¿no? Antirrarezas. Y bueno, luego se mete a analizar la información existente sobre la divagancia para las diferentes familias de aves. Y bueno, y además tiene una serie de fotografías. Súbelo Más un arriba, sí. poco. ¿Lo subo un poquito? Sí, Un poco ahí, más perfecto. todavía. Un poco más, vale. Ahí. Y además tiene una serie de fotografías de aves en contextos de divagancia que hacen realmente que se te caiga la baba, la verdad. Por tanto, es un libro que tiene que tener sí o sí cualquier pajarero o pajarera que se precie, desde luego. Bueno, y ya por último, Guille, un libro que tampoco es de identificación, por así decir, ¿no? Sí, hemos metido un par de libros menos birders para los birders, pero bueno, este es el Molten Birds, que es un poco de los clásicos autores Jenny y Winkler que tienen el libro de anillamiento, bueno, de datado y sexado de pájaros en mano con todas las fotos de alas. Entonces esta es la versión teórica en la que aporta todos los fundamentos biológicos que explican la muda. Entonces no lo tengo aquí, pero es un libro muy interesante para aquellos que tengáis un interés en entender por qué mudan los pájaros, qué procesos biológicos hay detrás, qué diferentes patrones, universalidades y demás hay. Está muy bien ilustrado con un montón de ejemplos. Es un libro teórico, para entender conceptos, no tanto para ver casos específicos, para lo cual está su complementario, que es el tomaco ese que bueno, muchos conoceréis. Pero bueno, es un libro muy, muy atractivo para darle un poco más de profundidad al conocimiento y bueno, no solo ver los pájaros e identificarnos, sino entenderlos. Bueno, pues esperamos que hayáis tenido unas cuantas ideas para escribir la carta a los reyes y esperamos que os hagan caso solo si os habéis portado bien. Si habéis sido malas personas, pues seguro que no os traen nada más que carbón. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos como siempre que os haya gustado. Y la semana que viene, se me olvidó decirlo al principio, no va a haber programa porque bueno, es la semana Margarita, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y era un poco complicado todo, así que nada, os dejamos un poco de... pero no sé, un poco de... para que tengáis ganas de Subalpine. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanas con más y mejor. Que tengáis buenas semanas y buen puente. Chao. Feliz Venga, puente. adiós. Chao, chao.